Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo este tutorial para explicar lo que es nuestro proyecto integrador de nuestra última actividad. Lamentablemente el día de ayer no se pudo terminar la sesión debido a que se cerró inesperadamente. Personalmente yo creo que Hangouts está fallando demasiado y bueno, en este módulo particular se me ha dificultado lo que es el manejo de esta aplicación. Y bueno, ya no pude desafortunadamente explicar lo que es el proyecto integrador y bueno, se hace un tutorial como ya lo mencioné. El título que lleva esta actividad es la historieta como creación literaria. Y bueno, se divide principalmente en dos secciones, dos partes. Estas dos partes son las que tenemos que realizar y bueno, en la primera es más que nada un análisis sobre los procesos que ya hemos venido trabajando de cómo hacer los análisis de textos, tomando en cuenta lo que es el fondo y la forma, los elementos socioculturales e históricos de igual forma. Y también la experiencia estética. Y bueno, los aspectos técnicos del texto tienen que ver con la identificación de los elementos de cada uno. Ahorita lo voy a explicar, pero bueno, en la primera sección, como ya lo dije, lo que necesitamos hacer es efectivamente reflexionar sobre todos estos procesos que ya sabemos, ya conocemos. Y dice que vamos a enumerar del 1 al 30 para analizar un texto literario según tus aprendizajes de estas semanas anteriores. Entonces, tienen que revisar lo que son los recursos de la semana 1 a la 3. No precisamente los de la 4, los de esta semana, porque los tienen que retomar únicamente. Y bueno, estos son los objetivos que tiene la actividad: que identifiquemos los pasos previos a la lectura analítica de un texto, es decir, el proceso de lectura. Decidamos si analizaremos primero la experiencia estética, ya sabemos qué es, o el aspecto técnico, ya les digo, los elementos que conforman el texto literario. Definir si es mejor empezar por el análisis de fondo o el de forma. Y bueno, ya también sabemos cuál es el fondo. Recuerden que el fondo son las ideas que nosotros estamos identificando en el texto y bueno, la forma es cómo es que se presenta el texto. Sombrear con rosado, después de que ya hicimos la enumeración de todos estos elementos o de todos estos pasos, lo que vamos a realizar es sombrear con rosado los que están relacionados o los que tienen que ver con el análisis de la forma, y con verde los que correspondan al fondo. Aclaro, no es necesario seleccionar la mitad de un color y la otra mitad de otro color. Incluso pueden dejar algunos sin color rosa o sin color verde, porque no todos pertenecen a lo que es el análisis de la forma y el análisis de fondo. Y bueno, en la siguiente sección lo que tenemos que hacer es, antes de terminar esta sección tenemos que explicar por qué es que hemos hecho esta enumeración, por qué es que hemos decidido ordenar de esta forma nuestros procesos o el proceso de análisis de texto. Y bueno, ojo que aquí dice que tenemos que hacerlo de 5 a 15 líneas. Y bueno, aquí no hay una respuesta en particular que yo les pueda decir, solamente es la reflexión, ¿no? Es llevar a cabo el proceso crítico de por qué es que he elegido este y no este y por qué me suena este, ¿no? Obviamente tiene que ser basado en cuanto a lo que es el análisis o la reinvestigación o la revisión de todos estos recursos. Bueno, en la siguiente sección tenemos que realizar la creación literaria o un cómic, más bien dicho. Y bueno, vamos a elaborar una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Para su realización, usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. Todo esto lo van a ir anotando. Es súper recomendable que todo esto lo vayan anotando y de igual forma lo vayan incluyendo. Aclaro, las preguntas de reflexión son para que incluyan partes o secciones o ideas principales de las mismas dentro de este cómic o historieta. ¿Sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? ¿Tienes inquietudes de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo, o como una posible profesión en el futuro? Ya les digo, todo esto lo tienen que incluir en lo que es su historieta o su cómic. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como
Creación de mundos posibles, la ficción y la realidad, semana 3. Los elementos divertidos o agradables, semana 3. Las características y situaciones de la vida cotidiana. Todo el módulo hemos realizado este elemento o tratado de desarrollar esta habilidad. Y actual que se representan en la literatura. El contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quién o quién va a leer tu historieta. Para esto ustedes van a hacer una selección muy particular de lo que es el vocabulario. Revisa los recursos para saber más cómo hacer una historieta. Allí viene la descripción simple de qué es una historieta. Todo el mundo sabe qué es una historieta, cuáles son los elementos que integran una historieta. Bueno, tenemos ahí los bocadillos y lo que son los globos, en otras palabras. Y bueno, lo que es la herramienta Pixton para realizar los cómics. Elabora el guión para tu historieta, recuerda los pasos que debes seguir para redactar textos literarios, ya sabemos cuáles son estos pasos, elige tus personajes, el contexto y reflexiona sobre la experiencia estética que quieres que vivan tus lectores. Ahorita vamos a analizar dos ejemplos, ya no creo que me dé tiempo incluirlo en este video, pero lo vamos a hacer en el siguiente. Y bueno, voy a tener una comparación de lo que son dos textos, ¿ok? Dos posibles cómics de otras generaciones, los cuales ustedes podrán analizar y revisar y bueno, verán que efectivamente uno sí produce lo que es la experiencia estética y el otro no. Y bueno, reflexiona sobre el lenguaje que usarás y la diferencia que hay entre lo que se coloca en los globos de texto y el de la explicación debajo de las imágenes. Revisa varias veces tu guión, cuida tu redacción y verifica la ortografía. Súper importante lo que es la acentuación, el uso de una ortografía correcta y bueno, además de esto, de lo que es el uso de mayúsculas, puesto que muchos de ustedes omiten el uso de las mayúsculas en las redacciones. Bueno, punto E. Elabora tu historieta con base en tu guión. Puedes realizarla como presentación de diapositivas, guardarla en la nube y compartir el enlace, o usar la herramienta de Pixton y compartir el enlace. Un alumno me preguntó que si es posible utilizar PowerPoint. Es posible que ustedes utilicen PowerPoint, pero es un poquito más laborioso, ¿no? Si utilizan ustedes Pixton, bueno, ya podrán hacerlo mucho más fácil, sin tanta complicación. Hay obviamente algunos otros elementos que ustedes pueden integrar en uno y en otro, ¿no? Y bueno, Pixton es mucho más vistoso, más llamativo y bueno, un poco más fácil de manejar. En cuanto a PowerPoint, de igual forma lo es si es que ya conoces la herramienta. Bueno, puedes incluir audio. Algunas personas me preguntaron si lo podían hacer. Claro, lo pueden hacer. Y bueno, pega el enlace a tu historia en el recuadro que se incluye debajo y envíalo y comprueba más que nada que es que yo lo pueda abrir. Es decir, que cuando ustedes le den un espacio, este se ponga en azul y se pueda abrir.